Bienvenidos a un capítulo más de esta gran odisea, travesía del pensamiento y la diversión. Bienvenidos a Un Shot con Muesar. Salud. Está fuerte, oye. Pues en esta está bravo, está bravo, está bravo. Pero lo amerita porque vamos a hablar de un tema que para muchos es bastante controversial, otros no lo tanto, pero es un tema que tiene una tradición que ya lo vamos a comentar, pero desde hace cientos de No años, es o tan sea, viejo, este tema es tan viejo como México mismo, ¿no? como México mismo. Así que hoy, Entonces, sí, bueno, el tema es el corrido a través de los siglos, a través del tiempo. exacto. La idea del corrido a través del tiempo. ¿Qué es el corrido? ¿Dónde nace el corrido? ¿Y por qué el corrido? ¿Y qué está sucediendo ahora que el corrido se vuelve tan controversial en la actualidad y parece que tiene un nuevo renacer, ¿no? Claro, Bajo otro esquema, bajo otra idea, bajo otras generaciones, sí. pero Con parece otra estética, ¿no? que el Con una corrido estética está nueva. teniendo otro renacer, ¿no? Sí, Y bueno, el corrido lo podemos abordar desde dos puntos, dos ideas. Primero, lo musical, ¿no? Que es el corrido, en esencia. Y otro, la línea literaria, ¿vale? Porque hay que recordar que el corrido, pues, es cantado. Se canta, tiene una letra, tiene una estructura y se acompaña, obviamente, con una instrumentación. claro, de hecho parte del el nombre mismo del género, porque es un género del corrido, es porque se canta precisamente, se enuncia de corrido, ¿no? O sea, y esto implica evidentemente que hay cierta entonación característica, ¿no? Esto obviamente nos, bueno, ahora que a ti lo comente, pero nos lleva directamente a al origen, ¿no? A la forma, por ejemplo, del romance español, ¿no? Sí, incluso la palabra corrido ya se empezaba a utilizar desde el medievo. ¿Por qué? Porque la expresión corrido o la primera vez que se utiliza esta palabrita no es reciente, ni siquiera es del siglo XX ni XIX. Es una palabrita que se utiliza en el siglo XVII y la utiliza Cervantes. Ay, no Miguel de manches. Cervantes Saavedra viene a utilizar la palabra corrido Que en hablamos la una de lengua de sus Cervantes. la lengua de Cervantes, en una de sus novelas ejemplares para referirse a estos cantos tradicionales y populares que la gente utilizaba para contar hazañas a través del cántico, El cantar de ¿no? gesta, ¿no? Entonces era que gesta significa precisamente acción. Un cantar de gesta es un cantar épico donde la esencia es la acción de un héroe. Claro, Por eso es el cantar del Mio Cid o el cantar de gesta del Mio Cid. claro. O en Francia en su momento los chants de Roldán, ¿no? Los cantos de Roldán, que eran cantares de gesta. Entonces ya desde la Edad Media, desde la idea del caballero como un héroe, Ujú. el caballero medieval que tiene aventuras y logra la gloria a través de su esfuerzo, ya desde ahí hay una epicidad y un cántico sobre ese héroe que se celebra a través de toda una comunidad, de un pueblo. Claro. Entonces agarra Cervantes esta idea y dice el corrido, porque precisamente se canta en una manera nutrida a través de cierta instrumentación que viene ya la idea de la guitarra romancera y todos estos instrumentos que ya más adelante nos podrás decir. Y lo interesante es que se empieza a nutrir la idea de que el corrido debe tener una estructura épica. ¿Y cuál era la estructura épica que hasta la fecha se sigue respetando en la mayoría de las veces? Los versos de arte menor, o sea, octosílabos. Claro. Tiene una métrica octosilábica, ocho En su sílabas en cada mayoría. verso. En su mayoría, no necesariamente todos los corridos cumplen con eso, pero por ejemplo, si a ustedes les gustan los Tigres del Norte, la mayoría de las canciones, un 80-90% de las canciones de los Tigres del Norte, son versos de arte menor. Claro. O sea, casi siempre son versos de arte menor. Porque esto se prestaba a lo épico, a la aventura. Incluso la Divina Comedia de Dante está escrito en versos de arte menor, o sea, en octosilábicos. Podríamos decir que Dante también fue un bélico. Ájale. Fuertes declaraciones. Pero lo que sí también a mí me remite también es esta idea del rapsoda, que es esta idea de narrador, ¿no? O sea, aquella persona que va contando, en este caso, que era con el báculo, ¿no? Y que, Con el bardo, el ¿no? bardo. En los griegos el El bardo, el bardo, el bardo. bardón era especie de palo, Exacto, báculo, que iba contando los pies, ¿no? Los exacto. pies, la medición de la palabra. Y en ese sentido, como la tradición oral va permeando y es indispensable, por ejemplo, incluso hay quienes tachan, por ejemplo, al corrido como de
un género excesivamente sencillo, porque además ha estado lleno de polémicas de todo tipo. Yo creo que una de ellas, una muy fuerte, es la que tiene que ver con la idea de la procedencia y la clase. Que ¿quién escucha corridos? No, pues se asocia siempre a los entornos rurales, pero también a los entornos ciertamente empobrecidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el corrido siempre ha sido como súper estigmatizado, ¿no? Sobre todo en los entornos urbanos, cuando realmente el corrido ha sido la voz del pueblo mexicano de norte a sur por siglos, ¿no? Sí, hay algo aquí muy interesante que sería la estructura temática del corrido, ¿no? De qué nos habla o de qué nos solía hablar un corrido, y pues prácticamente es un derivado de lo épico, las hazañas de un héroe, ¿no? Podríamos, pero que también, como viene del romance español, también nos habla de tragedias, Claro. de elementos trágicos. Incluso la primera faceta de los primeros corridos, Enrique Sureña, que era un literato del famoso Ateneo de la Juventud, donde estaba Alfonso Reyes y Vasconcelos y toda esta banda sesuda de altos libros y alto calibre, Enrique Sureña, pues viene a decir que los primeros grandes corridos son derivados de romanceros españoles que se escribieron en el siglo XVI, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el del romance de la Niña de Blanco, que luego va a ser en el siglo XX, La Martina, que La Martina es un corrido que después va a interpretar Irma Serrano, Aguilar, ¿no? Antonio Aguilar, Irma Serrano, La Tigresa, y es más, La Martina hasta lo va a interpretar Jenny Rivera, ¿no? Y estamos hablando que es un corrido que viene desde el siglo XVI, XVII, de un romancero español, ¿no? Que hasta la fecha se sigue interpretando. ¿Y cuál es la línea interpretativa de La Martina o cuál es la temática? Pues una infidelidad. La infidelidad de la mujer en una relación, ¿no? Y cómo es castigada la infidelidad. Y es aquí donde el corrido, heredero de la Edad Media y los ejemplos, se vuelve un agente moralizador en la sociedad de lo que debes y no debes hacer, ¿no? Entonces la mujer infiel recibe un castigo, porque pues eso hay que aclararlo, ¿no? El corrido desde hasta el siglo XX en la Revolución Mexicana es desde la perspectiva del hombre. Incluso los corridos como La Valentina y todas estas ondas, o la Adelita, ¿no? O sea, Adelita es, sí, la mujer ya revolucionaria, guerrera, la soldadera, pero desde la perspectiva del hombre. Claro. Que cómo ve el hombre a la mujer soldadera, ¿no? Exacto. Incluso ahorita que hablábamos de la métrica de las temáticas, también lo que suelen tener estas músicas tiene que ver, por ejemplo, con las costumbres y o sea, incluso pueden ser como pequeñas radiografías del momento en el que se hacen, ¿no? Por ejemplo, el corrido del Barzón, que nos habla de un momento muy específico de México, así, los utensilios, lo que se vivía en la tienda de raya, ¿no? En este caso, o sea, en estas haciendas gigantescas donde se explotaba de manera tan indiscriminada a los campesinos, pero también, por ejemplo, si ustedes quisieran remitirse a otras fuentes, cuando escucharon romance, pues obviamente, por ejemplo, uno puede ir por ahí incluso a García Lorca, ¿no? Que aunque, o sea, yo no estoy diciendo que García Lorca haya hecho corridos, pero sí que mantiene esta estructura del romance, en el romancero gitano, por ejemplo, y que esta musicalidad de su estructura permite que se pueda cantar, en este caso, por ejemplo, en el cantejondo o en otra música. Si bien Lorca no hace corridos, pero sí hay ahí un corrido, ¿no? Ahí muy controversial que dicen que le escribió Salvador Novo a García Lorca, ¿no? Que le llama Adela, ¿no? En forma como simbólica, porque pues era bien sabido la homosexualidad de los dos. Entonces, en el encuentro en México, pues dice, y Salvador Novo utiliza la estructura de un corrido para exponer el sentimiento que le generó Federico García Lorca, ¿no? Entonces, ¿por qué de un corrido? Entonces ahí, porque creo que el corrido a partir de la Revolución Mexicana, cuando ya empiezan los medios masivos, cuando ya empieza toda esta idea del presidencialismo y el México postrevolucionario, pues el corrido pierde su función primordial, que era informar a través de la tradición oral. O sea, el corrido era un agente informativo de noticias. ¿Qué es lo que está pasando? En su momento así funcionó, así trabajaba el juglar, ¿no? Claro. El juglar en la Edad Media iba contando de pueblo en pueblo las noticias, sí, a veces hiperbolizándose, exagerando,
¿no? Metiendo líneas trágicas, melodramáticas, etcétera. Pero ya ahorita, en este momento, el corrido en México, en la Revolución Mexicana, viene a hacer dos cosas: apología hacia un movimiento ideológico político, los corridos de Villa, los corridos de Zapata, ¿no? Aquí está también el señor. Los corridos de Villa, los corridos de Zapata, ¿no? De Carranza, no, se me infarta. No. El Siete Leguas, ¿no? Etcétera. Todos estos corridos sobre Villa, o sobre su caballo, sobre sus aventuras, o los corridos de Zapata. ¿Pero por qué? O los corridos en contra de otro político, por ejemplo, La Cucaracha, que era un corrido criticando a Venustiano Carranza y su adicción que tuvo Carranza. ¿No? Bueno, ahí censuren la palabra. Entonces, pues sí, de eso habla La Cucaracha. Se está burlando la división del norte de Victoriano Huerta. De hecho, bueno, ahorita estás abordando este tema, ¿no? Del corrido en la revolución. Hay que decir también, hay corridos, por ejemplo, incluso de la separación del norte de México, o sea, de Texas, Nuevo México y toda esta etapa. Ya hay corridos desde entonces, o sea, ya hay corridos de héroes, por ejemplo, que iban como vengando al pueblo mexicano, iban como asesinando gringos y demás, ¿no? Obviamente, cuando uno piensa en corridos, quizá lo primero que venga a la cabeza y a la imaginación es precisamente esta etapa de la Revolución Mexicana, también la etapa de la Guerra Cristera, pero hay que ir viendo que, por ejemplo, cómo los corridos de alguna manera siempre han hablado pues, de armas, siempre han hablado de violencia, o de gente valiente, hombres valientes casi siempre, o situaciones muy particulares, ¿no? Entonces, un poco que no nos sorprenda que ahorita en este nuevo renacer de los corridos, en la forma del corrido tumbado, pues hable de algo, o sea, de esta versión, yo lo entiendo así, pero adaptado a este tiempo, ¿no? Y para terminar, que ahora decimos, bueno, es que la música de los corridos tumbados en este caso, pues es súper buena y la letra es una porquería. Sí, ¿no? Pero al mismo tiempo es que la música en el corrido siempre ha sido muy buena. O sea, puede que sea sencilla armónicamente, o sea, no se mueve mucho entre los grados. Para quien le guste la música, no se mueve mucho en ese sentido, pero vaya que sí, rítmicamente es bastante compleja. O sea, porque puede integrar polka, puede integrar un vals, puede integrar ahora ya pues que se fusiona con el rock, se fusiona con el country, se fusiona con el hip hop, ¿no? Ahora, entonces, pues tienen esta facilidad y esta versatilidad de irse adaptando a los ritmos y a los instrumentos de cada época. Sí, tiene una riqueza enorme en cuanto a la musicalidad y a la tradición, porque siempre se van sumando instrumentos nuevos. O sea, la música norteña, como se le conoce a bandas pues, emblemáticas como los Tigres del Norte, no podría asimilarse sin estas guitarras que existieron en compases de 3/4 y 1/2, ¿no? Claro. Desde inicios del siglo XX. Sí, sin el acordeón, que se lleva grados de virtuosismo increíble. O sea, Ramón Ayala, ustedes, o sea, perdonen, pero si han escuchado esos acordeones a los mismos Tigres, o sea, es algo digno de escuchar, ¿no? O sea, Sí, hay una complejidad muy interesante, digna de análisis, que obviamente ahorita recobra la idea de complejidad por las guitarras y los instrumentos de viento que están trayendo los corridos belicosos, ¿no? Y esta noción de que ahorita de nuevo está de moda todas estas estructuras, de moda entre comillas, porque siempre ha existido el corrido. Ya lo dijimos, incluso el primer corrido grande, popular, fue un corrido que se le dedicó a Miguel Hidalgo cuando llegó a Zacatecas. O sea, estamos hablando que los corridos vienen desde la independencia en México. imagínense. Y luego hubo otro gran corrido criticando al hijo de Morelos y Pavón por la traición que hace al irse al Partido Conservador. Y luego hubo corridos lamentándose de la intervención norteamericana en 1846. Claro. ¿No? O sea, Si bien- ha habido corridos siempre en la historia de bien, México. Por ejemplo, esto que comentábamos. En la revolución tienen un auge, porque también hay que entender que la gente, había una gran cantidad de analfabetismo, y que las historias se contaban así. O sea, y pues, la tecnología no daba en ese entonces para que todos tuvieran radios
como otros medios de comunicación, más que la palabra hablada, ¿no? También esto de que se imprimían en papeles corrientes, pero con un grabado, en el cual, por ejemplo, algunos de ellos nos hizo posadas, ¿no? Etcétera. Pero yo sí quisiera hacer un resumen muy rápido porque nuestro tiempo es muy limitado. Esto de pensar que sí cayó en una especie de desuso a mediados del siglo XX, por ahí, pero se conservó principalmente en el norte del país, en Morelos. En Morelos hay grandes exponentes del corrido, que de hecho fueron desapareciendo hacia los 90s, 80s, ¿no? O sea, hombres que envejecieron así, pero ahí llega otra etapa del corrido, ¿no? Esta otra etapa que viene a ser la del narco corrido, inaugurado nada más y nada menos que por el gran Chalino Sánchez, ¿no? Sí, digo, ya había una idea, ¿no? O sea, hay varios expositores del narcocorrido. Los Tigres del Norte son una banda que también, la fusión, la idea de California, Tijuana, ¿no? Esta mezcolanza también que existe, porque los Tigres del Norte tocaban mucho en California y viajaban de California a Sinaloa a Tijuana. Igual Chalino hacía lo mismo, ¿no? Siempre estaba esa ruta, esa famosa ruta del corrido. Pero recordemos que antes del narcocorrido también existían corridos en la música popular mexicana. Una persona que también cantaba corridos que malamente no se le ha nombrado como un gran corridista, ¿no? Por así decir, es José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez también compuso corridos, ¿no? Pero él lo lleva a otro nivel, ¿no? Porque a un nivel en el que la narrativa además tiene drama. Sí, O hay sea, el corrido del perro riqueza. negro. Exacto, y hay otra riqueza, o el del caballo blanco. El del caballo blanco, que es su carro, de su en la famosa ruta de Baja California, de Tijuana, que se va desde Guadalajara hasta Tijuana. O sea, sí existía el corrido, Javier Solís, José Alfredo Jiménez lo trabajaron, pero en una línea, como tú dices, melodramática, porque va de la mano con el cine de oro mexicano, ¿no? Que eso es bien interesante. Y luego viene una ruptura en el corrido, que es a lo que ya acabas de mencionar, en la cual ya el corrido se vuelve marginal, ¿no? Por los medios oficialistas que ya no lo mencionaban. Y entonces ya viene la narrativa de la tradición oral en pueblos, en el norte, en sierras, donde ya se empieza a contar lo que hace tal individuo. Pero le llaman la línea de la decadencia. Fíjate por qué es interesante esto. Porque si bien dicen que antes los corridos eran a Villa, a Zapata, ellos nunca pidieron un corrido. El mismo pueblo se los pedía. Y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el narcotraficante exige que le compongan su corrido. De hecho, el mismo Chalino, o sea, gran parte de su auge fue que él fue de los primeros en hacer corridos a pedido, lo cual es una innovación dentro del género. O sea, fue una innovación completa. Pero a nivel sociológico interesante porque ya no es el clamor del pueblo y la colectividad por un héroe. Ya es una imposición a través del miedo de yo quiero que me rindas un homenaje a través de una canción. Y si no lo haces, ahí a ver qué pasa. Entonces, por eso es interesante seguir esta línea del narcocorrido. No estoy criticando al narcocorrido. Solo estoy... No le saque. No le saque. No, solo estoy mencionando que es interesante este fenómeno que está pasando. Por eso algunos estudiosos, etnomusicólogos, etcétera, pues dicen que es la decadencia del corrido. No por el nivel musical, ni tampoco por la línea temática de las letras, sino por lo sociológico que hay alrededor. Sí, bueno, pero igual fue parte del cambio. Luego lo que viene, por ejemplo, es son estas bandas, por ejemplo, con un arraigo increíble. O sea, de verdad cuando uno ve, por ejemplo, el efecto que tuvo la presencia de la música de los Tigres del Norte, no solamente en México, en los migrantes en Estados Unidos, es asombroso. O sea, de verdad, ese es un fenómeno digno para estudiarlo solo. Además, pues su cercanía con otras músicas. Los mismos Tigres le acaban de hacer este homenaje, semi-homenaje a Johnny Cash. Desde la prisión. En la prisión de Folsom. De Folsom, donde tocó Johnny Cash. Y que además hacen una versión de la canción Folsom Prison, y la hacen en español, en una polka, y es increíble, ¿no? Que porque aparte los Estados Unidos tuvieron para ellos su música regional, que era el country, ¿no? Y que hay varios exponentes que los mezclan, o sea, que mezclan el country con el corrido y con el, insisto, hasta con el punk, con
con tantos géneros, ¿no? Porque tiene esta capacidad. Vamos como por ahí cerrando porque Sí, creo que ya es importante concluir, pero bien lo mencionas, incluso bandas de rock que coverían corridos como La Lupita, que por cierto descansa en paz Lino Nava, que se los acaba de ir a inicios de mayo, el guitarrista de La Lupita, sí, sí, era un descansa en paz excelente Lino Nava, músico. pero bueno, después de pues sí, concluir para decir un poquito, no sé, yo concluiría con tu opinión del corrido en la actualidad, hacia dónde va y tu corrido favorito. Híjole, pues bueno, ahora que veo que el corrido está teniendo este nuevo auge, también hay que decir que su raíz viene del cierreño, viene del movimiento alterado, que si bien para algunos es grotesco y o sea, tiene sentido porque sí habla como de una ubicación geográfica y de una actitud ante la muerte y la violencia muy, muy particular, ¿no? Que se dio sobre todo en el gobierno de Calderón, hay que decirlo, ¿no? Porque por ahí para empatarlo históricamente, creo que, o sea, al final, pues habría que pensar qué es lo que hay detrás, quiénes están detrás del éxito de los correos tumbados. Yo sí creo que, por ejemplo, el éxito de Peso Pluma puede haber sido como bastante orgánico en el sentido, pues, de que, bueno, yo he escuchado a los niños en la calle jugando fútbol y cantando. También tiene que ver las redes sociales. Tiene que O ver sea, las el redes, impulso tiene que ver. que las redes sociales, porque el corrido era un poco clandestino antes de las redes Claro, sociales. y también el cambio de estética, ¿no? De que antes pues era de a sombrero, botas y caballo y ahora pues son trocones y se visten como salsa, el hip hop. Entonces pues bueno, sí tiene que ver con ese cambio generacional. Esta generación ahora está adoptando, como abrazando este sonido y yo creo que lo que vendrá, o sea, porque ya hay otros exponentes de esa música, de los corridos, pero que están haciéndolo desde otras ideas, desde incluso bromeando, ¿no? Escuché el corrido de Harry Potter, ¿no? Y que El es corrido de interesante, Harry o sea, Potter. quiero decir, de alguna manera es un género que es, yo creo, no difícil, es imposible que muera, ¿no? Y de que va a seguir evolucionando y a ver qué es lo que sucede, lo que se va a fusionar. Mientras haya historias que contar, Ahí se ve el corrido. va a haber corridos. Así O es. sea, así de sencillo. El corrido va a existir mientras el ser humano siga contando historias. Así es. Entonces es difícil callarlo, es difícil también censurarlo, ¿no? Va a estar ahí porque habla de una situación, habla de un fenómeno, a veces lo exagera, a veces lo distorsiona, pero hay algo ahí detrás del corrido que sigue existiendo muy presente hasta nuestros días y que yo creo, igual que tú, va a seguir existiendo. Sí. Y bueno, corrido favorito, ahorita yo podría decir el Barzón. Y es por lo que representa históricamente, incluso su métrica. A mí es un corrido que me encanta. Sí, es muy bueno. Yo en corrido favorito me iría con Juana Gallo, tal vez porque Es está, que hay tantos, ¿no? O está sea, muy interesante. Y hasta le hicieron película después a sí, Juana, sí, sí. a Juana Gallo con María Félix, por cierto, ¿no? Pero, y ya más hacia la actualidad, ¿no? Porque ese es un corrido de la revolución. Pues yo creo que sí me iría con los Tucanitos de Tijuana y el Águila Blanca, ¿no? Que está difícil porque pues también está Chalino, ¿no? Que tiene ahí varios memorables. O el Gallito de Oro, ¿no? También. Sí, hace rato por acá, George, fuera de cámaras, nos comentaba del gato de Chihuahua, que es un corridón, ¿no? Es una película de acción. Además, esto de que tienen esa característica de que son muy cinemáticos. O sea, tú ves, está lleno de imágenes, de escenarios, es una historia así que se cuenta, que tiene estas parábolas increíbles, ¿no? Y que a mí me parece un género, uno de los géneros más ricos, que de hecho tendremos que escuchar más. Yo creo que para que no pensemos que los fumados también inventaron el agua tibia, o sea, porque realmente al ser un género tan viejo y tiene tanto material, alguna otra recomendación puede ser los discos de López Tarso, ¿no? Ah, sí, que ahí tiene lo de Felipe Ángeles y todo un compendio muy interesante. Todo lo de los tigres, todo O los Tigres del Chalino. Norte, que yo creo que rolas, ¿no? Un corrido que también me gusta mucho, que no es narco corrido, pero es un corrido que recupera la línea y la problemática de la migración y el drama de las relaciones de pareja, Pedro y Pablo, ¿no? De los Tigres del La Norte, que jaula de oro, la jaula de oro, que también no, habla un hombre, poquito de eso.
Pero podemos estar aquí hablando horas y horas, pero el tiempo se agota y solo queda más que agradecerles por acompañarnos a otro programa. Queden atentos a las redes, atentos y atentos a las redes porque vamos a estar teniendo visitas guiadas en nuestro recorrido de cantinas, por ejemplo. Algunos de estos temas van a ser abordados. Así es. Y recuerden siempre estar cerca de nuestros distintos espacios de difusión. Compártanos qué opinan ustedes, cuáles son sus corridos favoritos, cuál es quizás su época que más les gusta, qué opinan de los corridos tumbados, se vale, ¿no? Porque es un tema ahorita yo creo Se vale. hasta políticamente, ¿no? Entonces, Sí. pero ahí escríbanos, nosotros les prometemos, les juramos que les respondemos, así que bueno, por ahora esta emisión ya Ha concluido. Y no queda nada más que despedirnos brindando, ¿no? Ahí pónganos en los comentarios su corrido favorito, ¿no? Si los tienen, interactúen, ¿no? Un corrido perrón. Ahí que nos lo pongan. Pues salud, Fierro. cuídense mucho. Que siga la mata dando.